amigos, yo soy María Trader y estoy súper feliz y contenta de tenerlos una vez más en mi canal. Así que les doy la bienvenida y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien el día de hoy. El video de hoy estará súper interesante como siempre, ya que aprenderemos cómo encontrar puntos de entradas muy buenos en el mercado y con esto obtener un gran resultado. Y por supuesto amigos, si ustedes nos han unido a mi grupo privado, háganlo de manera sencilla, solamente escribiéndome la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram, ya que estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas y esto definitivamente les ayudará a obtener estos resultados. Amigos, todos los comentarios ustedes lo pueden ver a través de mi chat de Telegram personal en Telegram. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción. Es súper sencillo, así que únete ahora mismo. Ahora sí amigos, comenzamos. Muy bien amigos, hoy vamos a trabajar con los niveles de soporte y resistencia. Y también trabajaremos en momentos tales como la aproximación al precio de un nivel, así como un pullback desde el nivel de una zona de corrección. Y también veremos la ruptura desde este nivel. Además, veremos la corrección y el retroceso después de romper un nivel. Entonces, hoy vamos a buscar situaciones similares en el mercado y por supuesto intentaremos obtener un gran beneficio. Analizaré el mercado con velas de 15 segundos, es decir, se forma una vela en 15 segundos. Por lo tanto, abriremos trades de 1 a 3 minutos dependiendo de la situación del mercado. Así que amigos, continuemos y analicemos esta situación. Muy bien amigos, aquí vemos que hubo un fuerte movimiento desde el soporte y después del primer toque de este nivel de soporte hubo un pullback hacia arriba, pero después del retroceso el precio se invirtió y continuó su movimiento hasta el mismo nivel después de un tiempo. Además, después el precio subió hasta el mismo nivel de soporte y se ha producido otro pequeño retroceso al alza. Y aquí podemos ver que cuanto más se mueve el precio, más se acerca a este nivel. Por eso aquí también hay un falso break, que es el punto en el que la mecha de la vela verde sobrepasa este nivel. Es decir, el precio se ha sondeado este nivel. Y también podemos ver que el potencial general del precio va hacia abajo y los principales máximos del precio son cada vez más bajos. Y aquí finalmente después de estos movimientos vemos que el nivel se rompió por fuertes impulsos del precio hacia abajo. Es decir, significa que antes de que el nivel sea superado, el precio acumula fuerza por encima del nivel anterior superado. Y tendríamos que haber abierto un trade antes de que se produjera una ruptura. Además, podríamos haber abierto otro trade en el primer movimiento cuando el precio ya estaba empezando a salir del nivel. Y en tal situación también habíamos trabajado para romper el nivel de soporte. Por lo tanto, hemos determinado que el precio no solo da una corrección en un determinado nivel, sino que también el precio reacciona de la misma forma en ese nivel. Por eso todos estos factores en los que nos basamos nos ayudan a predecir el movimiento posterior del precio. Es decir, en otras palabras, se forma una especie de triángulo como regla del nivel, y esto sucede cuando los mínimos del precio se forman en el nivel de soporte, y los máximos del precio al mismo tiempo van bajando y acercándose a ese nivel. Así que creo que hoy en nuestro trading nos encontraremos con diferentes situaciones en el mercado. Por lo tanto amigos, ustedes asegúrense de ver este video hasta el final, porque estoy segura que ustedes aprenderán a utilizar estas estrategias en su propio trading. Y mediante los ejemplos que voy a mostrarles, ustedes van a comprender mejor todo esto. Pero también me gustaría advertirles que la experiencia juega un papel importante en la evaluación de las situaciones. Pero si no tienen la experiencia para operar inmediatamente o directamente, no se desanimen. Al contrario, intenten encontrar primero las situaciones que ustedes entiendan mejor, ya que al principio es mejor empezar de esta forma. Así que ustedes concéntrense en sus objetivos y en los resultados que quieren conseguir. Ahora amigos, empezamos con nuestro trading.
Aquí tenemos un nivel de resistencia. Y también podemos ver que después al primer toque de este nivel hubo un retroceso. Además, después de un tiempo el precio se ha invertido y se está moviendo con fuerza hacia nuestro nivel de nuevo, donde hay un pequeño retroceso. Así que en esta situación abriremos un trade por 3 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel, porque como podemos ver el potencial general del precio va hacia arriba. Y el precio se ha acercado a este nivel en los últimos 10 minutos. Además, después del pullback, el precio se está acercando de nuevo a este nivel. En esta situación abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta una corrección o un pullback a la baja. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos. Efectivamente, el precio ha seguido subiendo y estamos obteniendo buenos beneficios. Pero también podemos ver que el precio ha entrado en una zona de corrección y en este momento hay algún tipo de acumulación de fuerzas. Aquí también podemos intentar abrir el siguiente trade, ya que creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel. Por eso vamos a abrir aquí un trade por 3 minutos hacia arriba, porque es más probable que haya una ruptura de esta zona. Y es muy posible que próximamente este nivel se rompa. Además, el precio tiene un buen potencial alcista y se están formando fuertes velas verdes. Por eso, amigos, creo que en esta situación 3 minutos serán suficientes para nosotros. Así que, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, como pueden ver el precio ha seguido avanzando hacia este nivel, donde también se ha producido una fuerte ruptura impulsiva a favor de este nivel y estamos obteniendo un buen resultado. Así que hemos trabajado bien con el acercamiento del precio hacia este nivel y luego también con la ruptura de este nivel. Es un buen comienzo, así que continuemos y busquemos la siguiente situación del mercado. Aquí también tenemos un nivel de resistencia y como podemos ver hubo un buen y fuerte movimiento alcista y en este momento el precio ya ha comenzado a moverse más allá de este nivel. Por lo tanto abrimos un trade por 1 minuto hacia arriba, porque creo que el precio continuará moviéndose hacia arriba y este nivel se romperá. Además el precio tiene un excelente potencial alcista y el precio se está moviendo hacia arriba con bastante fuerza. Por eso, en estas situaciones como regla general, 1 minuto es suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, después de iniciar el trade hubo un retroceso a la baja. El movimiento al alza continuó y ese nivel se rompió por completo. Y con 1 minuto fue suficiente para nosotros. Además, conseguimos trabajar con este mismo movimiento. Esta situación funcionó muy bien. Así que amigos, continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí también tenemos el nivel de resistencia, así que vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que podemos ver que hubo un fuerte movimiento alcista y el precio ya ha empezado a romper este nivel. Pero como este nivel es interno, es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel de resistencia principal, que es más alto, porque el precio tiene un gran potencial hacia arriba como podemos verlo. Pero creo que tendremos tiempo para trabajar con este movimiento en particular y 1 minuto será suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener en esta ocasión. Excelente amigos, como podemos ver el precio se ha movido por debajo de la zona de corrección y continuó moviéndose hacia este nivel. Por eso aquí estamos obteniendo muy buenos beneficios. Y con el tiempo estoy segura de que ustedes aprenderán a evaluar visualmente estas situaciones. Entonces amigos, continuemos. Aquí tenemos un nivel de soporte.
Y también podemos ver que después del primer toque hubo un pullback hacia arriba y ahora después del pullback el precio se ha acercado de nuevo a nuestro nivel y en este punto hay una especie de comprensión y en esa situación vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que como podemos ver el precio no retrocede en este nivel y además los máximos del precio son cada vez más bajos. Por lo tanto, amigos, hay un aumento del nivel y esta situación nos indica que próximamente es más probable que el precio rompa este nivel y que continúe el movimiento bajista. Ahora vemos que también en el análisis de velas de 15 segundos, normalmente 2 minutos suelen ser suficientes en este tipo de situaciones. Así que amigos, ahora vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver el precio se ha movido por debajo de la zona de corrección y continuó moviéndose hacia este nivel. Por eso aquí estamos obteniendo muy buenos beneficios. Y con el tiempo estoy segura de que ustedes aprenderán a evaluar visualmente estas situaciones. Entonces amigos, continuemos. Aquí tenemos un nivel de soporte. Y también podemos ver que después del primer toque hubo un pullback hacia arriba y ahora después del pullback el precio se ha acercado de nuevo a nuestro nivel y en este punto hay una especie de comprensión y en esa situación vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que como podemos ver el precio no retrocede en este nivel y además los máximos del precio son cada vez más bajos. Por lo tanto amigos, hay un aumento del nivel y esta situación nos indica que próximamente es más probable que el precio rompa este nivel y que continúe el movimiento bajista. Ahora vemos que también en el análisis de velas de 15 segundos, normalmente 2 minutos suelen ser suficientes en este tipo de situaciones. Así que amigos, ahora vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Amigos, como se puede ver, el precio ha seguido bajando y este nivel se ha roto. Y aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Además, el precio tiene un gran potencial bajista. Y ahora también acabamos de llegar al nivel de soporte. Así que amigos, continuemos y busquemos la siguiente situación del mercado. Aquí vemos un nivel de soporte. Y también podemos ver que hubo un fuerte y constante movimiento bajista. Y además todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. Entonces aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio tiene un excelente potencial bajista. Y creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel, porque aquí también los máximos del precio son cada vez más bajos. Y esto nos dice que próximamente es más probable que el precio continúe moviéndose hacia este nivel. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver el precio realmente continuó su movimiento hacia este nivel. Además, después de que el nivel fue tocado, hubo una clara reversión hacia arriba. Pero logramos trabajar con ustedes con este movimiento y conseguimos trabajar con la aproximación del precio del nivel. Por lo tanto, amigos, continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte y también vemos que hubo movimiento de ruptura y desde el nivel hubo un pullback hacia arriba y después el precio se ha invertido de nuevo y se está moviendo hacia nuestro nivel con fuertes velas rojas. Por lo tanto, abrimos un trade por 2 minutos a la baja. Vemos que además los máximos del precio están bajando y esta es la tercera vez que el precio se acerca a este nivel. Por lo tanto, es muy probable que este nivel se rompa próximamente, ya que el precio se ha estado moviendo con bastante fuerza últimamente. Por eso creo que también en esta situación 2 minutos serán suficientes. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade.
Y vamos a ver qué vamos a obtener con este trade ahora. Muy bien amigos, como podemos ver, este nivel se rompió y aquí obtuvimos buenas ganancias. En esta situación vemos que funcionó todo muy bien, así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora voy a buscar en el mercado una muy buena situación para continuar. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y vemos que después del primer toque hubo un pullback hacia abajo y después el precio subió de nuevo a nuestro nivel. Aquí abrimos un trade por un minuto hacia arriba, ya que creo que próximamente este nivel se romperá, porque el precio tiene un gran potencial alcista y ahora el precio se está moviendo nuevamente hacia arriba con bastante fuerza. Además, en este momento se están formando unas buenas y fuertes velas verdes. Por lo tanto, en esta situación vemos que seremos capaces de trabajar con este movimiento del precio. Y como regla general, en estas situaciones, un minuto es suficiente. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener ahora en esta ocasión con el trade. Genial amigos, como podemos ver, este nivel se ha roto y aquí estamos obteniendo ganancias. Y también acabamos de romper el nivel de resistencia y vemos que el precio subió con bastante fuerza. Además, después del impulso para romper este nivel, hubo un movimiento correctivo y un pullback en la dirección opuesta. Y como ya sabemos, el precio se mueve siguiendo un patrón de ondas. Y esto sucede siempre después de un movimiento direccional, cuando hay un movimiento de corrección en la dirección opuesta. Por supuesto, amigos, cada situación en el mercado es diferente. Pero aún así, con el tiempo, estoy segura de que ustedes serán capaces de evaluar estas situaciones correctamente. Solo es importante obtener la experiencia necesaria con el tiempo, ya que la memoria visual también juega un papel muy importante en el trading. Así aprenderán a seguir leyendo los movimientos de los precios y a predecir mejor el mercado. Para empezar, ustedes solamente intenten determinar cuáles son las situaciones en el mercado más adecuadas para ustedes, aquellas situaciones con las que ustedes se sientan mucho mejor y de esta forma estoy segura que ustedes van a lograr muy buenos resultados. Les deseo muchos éxitos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este gran video, así que estoy súper feliz y contenta de que ustedes se hayan quedado conmigo hasta el final. Y les quiero dar las gracias por ser parte de esta gran comunidad. Ahora ustedes ya saben cómo encontrar muy buenos puntos de entrada en el mercado. Y estoy segura que de esta forma ustedes van a generar muchos ingresos. Y si todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan de forma sencilla. Solamente escribiéndome la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Y si lo hacen, automáticamente tendrán mi curso personalizado, así que no pierdan esta oportunidad. Y por último, suscríbanse a este canal, denle me gusta, coméntenme y compartan este video con todo el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.